Señores, ¿cómo están ustedes? Los saludamos con muchísimo gusto. Estamos aquí en Y eso, ¿cómo se come? Esta serie de capítulos donde estamos tratando estos temas sensacionales de este proyecto integral que se llama Y eso, ¿cómo se come? Hoy no es la excepción, tenemos dos invitados de lujo. Soy Enrique Acevedo, los saludo con gusto aquí desde México y nos enlazamos con Luis Campos. Luis, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches de donde quiera que se encuentre la audiencia hoy en este maravilloso planeta que se llama Tierra. Desde aquí yo en Venezuela hoy les extiendo un gran abrazo y feliz de estar acá, Enrique, de nuevo encontrándome contigo con dos invitados realmente de lujo y un temazo, ¿no? Los voy a introducir comenzando, por supuesto, con las damas. Comenzamos primero con Vanessa García, quien es la creadora, fundadora, CEO de la escuela Ganas de Vivir, la Escuela de Desarrollo Personal. Qué poderoso, ¿no? Tiene más de 2 décadas ayudando a líderes de empresas, directivos a sacar su máximo potencial. También ayuda a equipos. Miles de personas han pasado por el apoyo y la consultoría de Vanessa. Se dice fácil, ¿no? Eh, es psicólogo organizacional de la Universidad de Salamanca y está especializada en recursos humanos con un máster en dirección de recursos humanos, pero también es profesora de historia y geografía. Algo que me encantó saber, ¿no? Cuando estaba investigando un poco más de su perfil. Y bueno, algo que les puedo decir con conocimiento propio, es una entusiasta voluntaria en muchísimas actividades, entre las cuales he tenido la posibilidad de participar en alguna de ellas, sobre todo con tanatología y muchísimas otras actividades de voluntariado en universidades. Es un volcán de pasión en todo lo que coloca y ya la van a conocer. También me enorgullece decir que es mi compañera en el Team 12, que ya es el team más grande que tenemos, en coautora del libro Y eso cómo se come, por supuesto, de la competencia desarrollo personal, que es con la que está hoy relacionada este tema. Por otro lado, no se queda atrás, pues tenemos también acompañándonos a Adrián Cotín. Un lujo de verdad tenerlo. También lo he conocido intercambiando en actividades con él. Es formador de facilitadores virtuales y formador de facilitadores en general. Es speaker y conferencista internacional y también ayuda a formarte como speaker y conferencista internacional. Si esa es tu ambición de carrera, pues aquí tienes un mentor excelente. Él mismo, por supuesto, es un excelente conferencista, formador, especialista en aprendizaje acelerado, diseño de experiencias de aprendizaje para adultos, ingeniero mecánico de la Universidad del Zulia y el CEO de PCOs Internacional, una empresa de formación integral y para formadores virtuales también. Así que bueno, bienvenidos Adrián, Vanessa, muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy a descubrir sobre un tema increíblemente importante e interesante como es la resiliencia y la antifragilidad. De la resiliencia se ha hablado bastante, se conoce, es un tema que hoy en día se conoce mucho más, la antifragilidad un poco menos, pero queremos saber si es una, son ambas, o y eso cómo se come la resiliencia y la antifragilidad en la vida real, en la vida profesional. Para eso estamos acá, Enrique. Te dejo entonces con los invitados para que comencemos a indagar y a que nos den esas recetas maravillosas para saber, ¿y eso cómo se come? Correcto, correcto. Pues empecemos con estos conceptos. ¿Sería resiliencia y antifragilidad o resiliencia o antifragilidad? A ver, Vanessa, si nos puedes ayudar. Sí, bueno, la verdad que es un tema, pero es temazo, como decíamos hace unos minutos, porque realmente siempre se ha hablado de esa resiliencia, ¿no? Que proviene más de la física. Bueno, esto los ingenieros, en este caso Adrián podrá hablar mucho más de esto, pero esto proviene de esa parte, entonces esa capacidad de eso, de tolerar la frustración, de caer y levantarse, ¿no? Pero la antifragilidad pone ese otro puntito que también en algunos ámbitos como la psicología se nombra a la resiliencia como una capacidad de tolerar esas frustraciones y de caer y levantarse y salir fortalecido, por lo cual aquí yo diré resiliencia y antifragilidad.
pero la antifragilidad más como ese mecanismo continuo de transformación y adaptación, ¿vale? Yo no seré ni de una ni de otra. Sí que es verdad que en el capítulo del libro relacionado con la resiliencia, que se llama Cómo ser más resiliente, hablo sobre eso, hablo de esa resiliencia, pero con esos puntos de antifragilidad, ¿no? Entonces, Nassim Taleb pues habla de esto, ¿no? Y es el creador realmente de la teoría de los cisnes negros y de muchas más cuestiones, que es súper interesante. Además, yo les animo a los oyentes a leer más sobre esto. Pero me gusta mucho también el término de antifragilidad, aunque bien es cierto que, como os digo, en psicología siempre se trabaja desde la resiliencia, pero me cojo también el punto de antifragilidad donde se habla eso, de esa capacidad, de ese mecanismo continuo para reinventarnos, ¿vale? Es como identificar esos talentos ocultos que tenemos y sacar esas fortalezas, ¿no? Entonces eso es un puntito más, pero repito, desde el ámbito de la psicología, siempre en esa resiliencia, que sería el volver a estar bien, nosotros también le dábamos ese puntito. No sé qué pensará Adrián sobre esto. Adelante, Adrián. Muchísimas gracias por esta fabulosa invitación. Me encanta encontrarme con ustedes, especialmente con Vanessa en esta conversación. Lo primero es que yo renuncio a ser ingeniero. Yo no soy ingeniero, estudié ingeniería, que es distinto. Y eso me permite alejarme del concepto ingenieril de la resiliencia, que tiene que ver con las ciencias de los materiales. Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de cómo un material es resistente a la compresión, a la flexión, a la torsión, al corte incluso, o a la tracción. Y cada uno de esos procesos son distintos. Podemos tener materiales que son extremadamente frágiles, pero que son extremadamente resilientes. Qué interesante. La ciencia de los materiales nos permite ver eso. Personalmente, yo considero que el ser humano es el ser más frágil del universo. No existe ningún ser vivo que tenga la fragilidad que tiene el ser humano, que desaparece en instantes. Incluso a mí me encanta cuando nos comparan con las cucarachas, porque es interesantísimo ver cómo las cucarachas son capaces de resistir cualquier cosa que le pasa a este universo. Incluso dicen que sobreviven a los fenómenos nucleares. Entonces, a mí me encanta pensar que yo puedo educarme en la resiliencia y de alguna manera la fragilidad no la educo, la poseo. Y como la poseo, entonces lo que hago es que cuido mi fragilidad con eso que algunos llaman antifragilidad, que son protecciones contra la fragilidad que sabemos que tenemos. Entonces, a mí me encanta conversar sobre ese tema y estoy seguro que Vanessa tiene muchas cosas que aportar, así que la dejo para que ella me diga más. Sí, no, la verdad que, fijaos, cuando estaba ahora escuchándote también, digo, madre mía, qué importante, ¿no? El tema de la fragilidad y de la antifragilidad, ¿no? Realmente, como decías, al final el ser humano en sí es frágil, intentamos fortalecernos. Yo que, por ejemplo, me dedico al tema del desarrollo personal, a veces me dicen profesionales, es que este mundo no está hecho para esta vida. ¿Por qué? Porque la gente va muy en el día a día, en esa vorágine, no nos paramos a pensar e ir hacia adentro, ¿no? O estar con nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que al final, no sé qué pensaréis, pero estamos siempre más en esa fragilidad, que por eso es tan difícil y a veces a mí me dicen en las conferencias, ya estamos con la resiliencia o ya estamos, ¿no?, con estos temas, porque la gente no lo concibe, o sea, a veces estamos siempre quizás en esa queja, ¿no?, en esa continua creación o victimización, como lo queramos llamar. Entonces yo creo que de repente esta palabra, ¿no?, nos desmonta un poco y dice, a ver, ¿cómo ser antifrágil? Que a mí eso me parece súper interesante, ¿no? Decir, ¿cómo ser fuerte? Y fijaos, a mí me parece interesante también decir, ¿hacia dónde vamos un poco? Hacia esa resiliencia llevada en general en las investigaciones como solo volver al estado original,
o la antifragilidad, que supone encima mejorar un poco más, aunque yo bien os digo que yo trabajo la resiliencia de la otra forma, ¿vale? Pero es interesante también ver esto desde esa fórmula y sobre todo crear a personas que realmente sean protagonistas de su vida, o sea, que no estemos siempre en ese, como llamamos en psicología, ese locus de control externo de es que mi vecino, es que mi primo, es que el gobierno, ¿no? Entonces, para mí este tema es muy potente, creo que se debería desarrollar muchísimo más en la sociedad, considero, y creo que todos tenemos muchísimo que trabajar en eso, ¿no? El hecho de lo que decía, o sea, locus de control interno, que está en mi mano, hacerlo lo mejor posible como persona, como profesional, saber estar, tener valores y dejar un poco de lado ese locus de control externo porque nunca voy a poder controlar la situación. Entonces me encanta la idea sobre todo que él plantea, ¿no? de esto de estar expuesto, porque al final estamos expuestos todo el día a un montón de obstáculos, entonces ¿cómo sobreponernos al día a día? ¿Cómo anticiparnos un poco a lo que nos pase? ¿No? ¿Cómo generar esas herramientas, sobre todo más psicológicas y mentales? ¿No? Pero fijaos, es un concepto en sí mismo, me parece difícil por eso, ¿no? Porque a veces vivimos, no sé qué pensaréis, pero vivimos un poco hacia afuera. Entonces, ¿cómo a alguien le explicas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis formaciones, ¿cómo le explicas a alguien que cuanto mejor salud mental tenga, cuantas más herramientas tenga mentales, mejor va a abordar cada situación? Entonces, yo creo que este tema está muy bien, pero considero desde mi punto de vista y desde mi trabajo que no hay una extensión, no hay una sensibilización en cuanto a este tema. No sé por qué, si porque no interesa a nivel gubernamental, sin meterme en líos políticos, porque no me quiero meter, pero no sé si realmente, en general, con este ritmo de sociedad que llevamos, no sé si realmente interesa esta parte, ¿vale? Es como una reflexión que se queda ahí, porque creo que tanto salud física como salud mental, como salud social para prevenir la soledad y todas estas cuestiones, considero que debería ser un tema prioritario, ¿vale? Entonces, ¿vale? Mi lanzamiento como mi idea es esa. Realmente sabemos que es muy importante ser fuerte, reponernos, ¿vale? Pero ¿estamos preparados como individuos para esto? ¿Se nos están dando las herramientas para esto? ¿Se está abriendo realmente oportunidades también a este mundo más psicológico y mental? Porque para mí esto es pura psicología, ¿vale? O sea, cualquiera de los dos términos proceden de la física, por supuesto, pero al final, sin esa salud mental y sin esa fortaleza, a todos nos puede pasar que de repente tengamos una situación delicada y no sea tan fácil. De hecho, cuando a alguien le pasa algo, decimos, sé fuerte. No pasa nada, eso es mentira. Primero hay que validar esas emociones y luego habrá que ver qué contexto generamos para ayudarle, ¿no? Entonces yo lo llevo un poco a mi terreno, ya lo siento, pero lo llevo a ese terreno más psicológico de decir, ojalá se nos dieran todas estas herramientas. Y yo me siento muy afortunada porque desde siempre he tenido vocación por dedicarme a lo que me dedico realmente y desde primero de la universidad empiezo a adentrarme en este mundo y digo, si es que esto mejora las vidas, venga, pues vamos a sensibilizar, ¿no? Y ya me conocéis, entonces es como acercar, ¿no? Entonces, en el capítulo del libro hablo un poco de esto, pero si te das cuenta, Luis, bueno, y a Enrique y a Adrián, que también se han leído nuestro libro, por supuesto, es un enfoque que realmente tú lo lees y si quitas el título y quitas la resiliencia, a lo largo de todo el capítulo puedes decir resiliencia o antifragilidad. Para mí acaban siendo lo mismo desde el enfoque que nosotros tenemos. Por eso era difícil el tema para mí, porque yo trato la resiliencia como antifragilidad, porque considero que de cada situación debemos ir aprendiendo. Y por eso, de hecho, me encanta estar aquí con Adrián, porque yo le considero un gran resiliente, ¿vale? Podríamos decir entonces que la resiliencia y la antifragilidad son dos conceptos que convergen y que uno es una fase previa a la otra. Es como que primero me recupero, primero me ordeno, primero asimilo las emociones como de aquello que me esté ocurriendo y luego entonces doy ese pasito más que es un poco como aprender de lo que ha ocurrido y generar algunas herramientas en mí que me ayuden a estar mejor preparado ante situaciones similares que pudiesen venir en el futuro. Eso sería como correcto hacer esa analogía, digamos, un poco simple de todo lo que ustedes han comentado. Sí, podría ser así, pero repito, según la versión en la que estemos de resiliencia, podría ser prácticamente lo mismo. Lo digo porque es un término precioso, al final la antifragilidad, ¿no? Y la fragilidad como punto de reflexión, pero bien llevada también la resiliencia sería eso, porque realmente ser resiliente es resurgir de las cenizas como el ave fénix. Y entonces el ave fénix se pone a volar y ya ¡vum! Vuelve a desplegar todos sus encantos, vuelve a desplegar todas sus fortalezas. Entonces lo bonito sería ser resiliente, que por eso os decía al principio, y no solo llegar al punto inicial, sino decir, ¿qué puedo aprender de esto
qué, ¿no? ¿Para qué me ha pasado esto? Porque muchas veces solo decimos, jo, ¿por qué me habrá pasado esto? No, sino qué puedo aprender de esta situación, ¿no? Y en un mundo, pues eso, tan cambiante y tan de adaptarse, yo creo que al final, ¿no? Pues como Darwin decía, esa selección natural, o sea, todos los que sean capaces de adaptarse, por supuesto que la pandemia nos ha dolido mucho a todos, pero hemos sabido sacar ¿no? ese partido, esa cuestión positiva, decir, vamos a seguir para adelante. De hecho, el libro es uno de los frutos de la pandemia, el haber conocido a Adriano Enrique es parte también de esa situación. Entonces yo creo que el saber reinventarse es súper importante, ¿no? Entonces yo los sumaría, yo no diría, porque a veces está el debate de resiliencia versus antifragilidad, no, yo diría que van de la mano, que según desde qué ámbito hablemos se puede profundizar más en uno o en otro, pero luego con unas pequeñas pautas que he preparado nos daremos cuenta de que es prácticamente lo mismo, porque es, ¿no? Pues un poco solucionar ese tema, pero empezar otra vez a volar con unas herramientas, ¿no? Entonces, para mí sería eso, ni uno ni otro, sino la suma de los dos, que me parece muy interesante. Perfecto. A mí me acusó Vanessa de resiliente y eso tengo que tomar la palabra de ella. Fíjate, cuando alguien me dice a mí que yo soy muy resiliente, pareciera que tuviera una competencia que no tienen los demás. Entonces, yo siento que hay algo que sí me acompañó a estar preparado para las dificultades, que fue mi credo. Yo siento que mi fe en Dios, que le da sentido y objeto a mi vida, me preparó para para la oportunidad en cual necesité los recursos que me requería la situación. Entonces, la competencia de ser resiliente se puede desarrollar como preventivamente, con un credo fuerte, con una confianza en el credo personal y en la renuncia, según lo que yo lo veo así, la renuncia al yo. Tenemos un exceso de yo y ese exceso de yo hace que nosotros perdamos la conexión con las personas que amamos, con nuestros amigos, con nuestra ciudadanía, con el sentido de pertenencia a las comunidades a las cuales formamos parte. Entonces, cuando viene el momento en el que tú necesitas la resiliencia, necesitas la competencia de ser resiliente, y esa se tiene que haber preparado. O sea, me preparo y la oportunidad llegará. Y espero que no llegue, pero me preparo por si la oportunidad llegue. Entonces, el carácter de la resiliencia, que tiene que ver con lo que decía en algún momento Vanessa, de la estima personal, la estima por mi ser humano que soy, y además por la confianza que le otorgo a mi persona y a las personas que están alrededor, empiezan a construir la resiliencia que nosotros necesitamos. Cuando yo creo que Vanessa se conecta mucho con el tema de la resiliencia porque sabe, pues, que para mí fue importante en el proceso de sobrevivir a los años de la catástrofe de salud que me tocó vivir. Entonces, esa búsqueda de la espiritualidad que había tenido previamente como niño, como adolescente, como adulto, o sea, el prepararme a través de la oración tú sabes, a veces oraba sin conciencia de lo que estaba haciendo, pero con la fe de que la oración en algún momento iba a tener una acción. Es, por ejemplo, algunas acciones que tomé, por ejemplo, y que la tomamos como familia. Por ejemplo, cuando fuimos a sacar la licencia de conducir, todos nos declaramos donantes de órganos. Estamos hablando de que a muy temprana edad, todavía siendo un teenager, firmé para donantes. También mi esposa, mis hijos, todos somos donantes de órganos. Además, somos donantes de sangre. Entonces, en ningún momento pensábamos que la sangre que íbamos
a utilizarla la iba a utilizar yo, porque yo además utilicé toda la sangre que había donado en mi vida, más muchos litros más. Y mi esposa, que dona cada 2 meses de forma sistemática ante la Cruz Roja, y todos los hijos míos que pueden donar, porque algunos no pueden por razones de salud, encontramos un sentido importante cuando necesitaba un donante de órganos y apareció una maravillosa persona que había firmado igual que yo para donar sus órganos, y su familia pues tuvo la oportunidad de que él viviera a través de la donación de sus órganos para mí, y quién sabe qué otros órganos donó en el momento de su muerte. Entonces, esa conexión con quienes te rodean, que tú realizas a través del acompañar a descubrir la relevancia de ser parte de un grupo humano maravilloso, hace que tú puedas prepararte para una situación que nunca esperabas. Entonces, utilizar todo tu universo de preparación, porque todas estas cosas que a mí me ha traído la vida, de prepararme en liderazgo, trabajo en equipo, todas las competencias que me ha permitido, que por cierto me encanta, porque en el libro de ustedes, la lista de competencias me encanta, me dice, o sea, si tenía que escoger entre las 12 competencias, no tengo cómo, porque las 12 me interesan, y incluso tengo algunas. Yo creo que algunos de ustedes saben que yo tengo una lista de 12 competencias para el próximo libro, las tengo ahí concebidas en mi mente. Entonces, yo decía, ¿para qué toda esta preparación? Bueno, para que tú sabes, para cuando el momento en que se necesita, me preparé y mi oportunidad llegó. Interesante plática, la verdad es que ahorita escuché algo que me llamó la atención, hablando de reinventarse. Yo también soy ingeniero y entiendo un poco el término resiliencia con ese sentido dedicado al terreno metalúrgico, digamos, de los materiales, ¿no? Pero qué interesante cuando todos esos conceptos se embonan en la vida diaria. En ese proceso de reinvención, el ciudadano de a pie, el que no tiene algún estudio de psicología o un poquito más profundo del tema, a veces el término de reinventarse lo utilizamos en procesos largos. Hablaba Vanessa que es todos los días, esto es bien interesante, ¿sí? No todos hacemos ese proceso. ¿Qué recomendaciones nos podrían dar acerca de eso? Bueno, yo he preparado aquí unos tips, porque ya sabéis que yo me enrollo muchísimo y me podría estar hablando 5 horas sobre este tema. Entonces he traído así como unas notas así muy sencillas para eso, para ir cargando esa mochila de herramientas, eso, ¿no? Que de lo que ya hablaba ahora Adrián, de ir, ¿no? Pues buscando cuestiones, buscando estrategias para cuando me llegue. No sé si me va a llegar, pero yo siempre digo, metamos en esa mochila de herramientas habilidades, cualidades y trabajémonos día a día. Por eso digo que no sé yo si estos tips están muy preparados para una sociedad actual que vive hacia afuera y no hacia uno, ¿no? Hacia uno mismo. Pero bueno, los lanzamos y seguro que igual alguien, a raíz de escuchar estos tips, dice, pues me voy a trabajar a mí mismo, o voy a madrugar y voy a pertenecer, como decíamos antes, al club de las 5, voy a tener esas primeras horas del día de trabajo personal, que yo siempre digo en las empresas que como mínimo 1 hora al día tiene que ser para ti, sí o sí. Pero aquí no cuento el ejercicio, no cuento, no. 1 hora para ti, para reflexionar contigo mismo, no una actividad externa, sino una actividad contigo, ¿no? Entonces, yo lo que había propuesto, bueno, para también ser resiliente, al final está siempre esa parte interior y exterior, pero bueno, el hecho de establecer relaciones positivas siempre se dice que también es muy interesante. O sea, somos el resultado de las 5 personas con las que más estamos en el día a día, pero esa construcción de un entorno y de una red social también nos sirve para ir empoderándonos, ¿no? Entonces, considero que esa parte sería muy importante. Evitar ver las crisis como si fueran insuperables,
por supuesto, ¿no? Porque a veces nos hundimos a la primera, entonces qué importante esta salud mental para decir, venga, yo estoy bien, fortalecido, y que cuando estamos bien realmente las cosas se nos hacen más fáciles, ¿no? Pero para esto también hay que tener herramientas, porque todos trabajamos con personas que se ahogan en un vaso de agua, entonces pues cuidado con esto, ¿no? Porque esa capacidad es interesante, eso, aceptar que esos cambios son parte de la vida. Trabajar sobre objetivos realistas me parece súper importante, me parece algo muy fácil, porque dices, es algo muy, muy facilito, pero es verdad, ¿cuántas veces volcamos expectativas en los demás? Que nada, ¿cuántas veces nos metemos en historias que sabemos que eso va a salir mal, ¿no? O cosas que están por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces ese trabajo interior también tiene que ir, ¿no? El tema, para mí me parece fundamental, el tema del autoconocimiento y la autoestima, el sentirme fuerte es súper importante. Saber gestionar mis emociones sí o sí, o sea que os animo a que todo el mundo ya leer los 12 capítulos dentro de desarrollo personal. ¿Por qué? Porque ahí voy contando un poquito cómo tener más autoestima, cómo conocerme mejor, cómo gestionar mejor la situación, ¿no? Y yo también diría, un poco como suma, porque podría decir muchos más, pero en principio con esto os voy a dejarlo. El tema es de la capacidad ya no solo de gestionar las emociones, sino de gestionar el estrés, ¿vale? Yo siempre digo que antes de cualquier conferencia, aunque llevo ya 20 años en esta historia, siempre me pongo un poco nerviosa, pero es un estrés positivo, porque eso me sirve para tener la adrenalina suficiente como para enfrentarme, ¿no? Y encarar cualquier situación. Y eso, que nos dejemos un poco embargar y embriagar por ese estrés positivo y no caigamos en ese estrés negativo. ¿Cuándo caemos en estrés? Pues bueno, cuando hay falta de trabajo personal, solo que esto, lo que os decía, esto es un tema delicado porque a veces vivimos muy hacia afuera, ¿no? Hacia el refuerzo positivo. Entonces, esa parte de autoconocimiento, autoestima, lo que os digo, gestión emocional y sobre todo motivación me parece súper importante como pilares básicos para ir trabajando. Claro, en sí mismo, como os decía, cada punto requiere muchísimo trabajo, ¿no? Y como también comentaba al principio, esas relaciones, esa red profesional o esa red personal es súper interesante, ¿no? También porque yo creo que al final somos seres sociales. Cuando a veces ves a gente, ¿no? Que pues en el confinamiento lo ha pasado tan mal, eran incapaces de estar solas consigo mismos. Es muy importante esa parte, pero yo siempre digo, esto tiene que ir de la mano de ese trabajo personal y de ese saber estar a solas con uno mismo. Yo eso sí que lo lanzo desde aquí, porque para ser antifrágil, no solo, o ser resiliente, no solo puedes decir, ay, todos los recursos externos a mí, todo el mundo que me ayude, es que no sé, no, sino qué tengo yo, qué fortalezas tengo yo, qué talentos tengo yo para salir adelante. Y como os decía al principio también, considero que para esto la consideración de ser protagonista de tu vida es importantísimo. O sea, tomar las riendas de tu vida para mí es lo más importante. O sea, porque muchas veces estamos eso muy hacia afuera, ¿no? Es que dependo de todo el mundo. No, no, no tienes por qué depender. O sea, tú tienes que ir tirando de tu camino, marcarte unas metas y para adelante. Siempre te vas a encontrar obstáculos, pero no te tienes que basar tanto en el es lunes o es viernes o es domingo, qué tiempo hace, si nieva. Ahora, por ejemplo, está nevando aquí en Logroño. No puedes estar solo relacionándote con esa parte, ¿no? O esta persona me ha mirado mal o bien. Tú céntrate en tus objetivos y supuestamente, ¿no? Pues la metáfora que siempre tenemos es intenta estar enraizado a ti mismo el primero, como un árbol. ¿Por qué? Porque si tú estás enraizado, las cosas que te digan te van a resbalar un poco más o no te va a afectar tantísimo, ¿no? En cambio, si al final estoy, bueno, pues como un poco en el aire, que no sé un poquito ni quién soy ni hacia dónde voy, pues al final puede que sea un poquito más frágil, ¿no? Entonces, bueno, esos serían un poco mis tips, aunque hay muchísimos, y también invito a la gente a que lea los capítulos de desarrollo personal porque ahí doy muchos más tips. Gracias. Excelente. Adelante, Adrián. Cuando escucho a Vanessa, me doy cuenta de la importancia que ella le da al carácter personal, al desarrollo del carácter, o sea, el desarrollo de esta autoestima, de esa confianza, y que yo también la valoro por encima de todo. Pero fíjate, observando su conducta diaria, pues yo tengo prácticamente un contacto diario con Vanessa, me doy cuenta de cómo ella contribuye al mundo. Y ustedes dirán, oye, ¿cómo es eso de que ella contribuye al mundo? Bueno, la verdad es que todos los que estamos en esta sala sabemos eso. Sabemos que Vanessa hace un trabajo empático diario. Ella está facultada para servirle a la humanidad. Entonces, algo que yo reconozco que es una competencia fundamental en la resiliencia es tener
la capacidad empática de contribuir a que el mundo mejore cada día. Y el mundo mejora porque nosotros mejoramos. Y el mundo mejora porque nosotros hacemos cosas para cuidar a los demás. Entonces, a mí me encanta la conducta observable que tengo de parte de Vanessa, que me da un ejemplo fundamental. Y esa contribución que ella realiza, se la veo también a Enrique, que él no se da cuenta, pero yo lo observo a él diariamente, pues también tiene una conducta pública. Y muchas veces me doy cuenta de que a veces se pospone a sí mismo para atender a los demás. Y me encanta cómo contribuye. Lo mismo pasa con Luis. Entonces, durante el proceso que viví en lo personal, esos 3 años de catástrofe de salud que me tocó vivir, la conexión con personas fue fundamental. La cantidad de personas que aparecieron en mi mapa que no me conocían antes y que solamente por el deseo de contribuir a la humanidad se acercaron a mí para no dejarme perecer. No me conocían, nunca me habían visto. Solamente se enteraron de que estaba pasando un momento difícil y me atendieron. Entonces, eso permitió que yo sobreviviera, pero además permitió que ellos contribuyeran a la humanidad. Otra de las cosas que quiero contribuir es con la firme determinación. O sea, las personas que son resilientes tienen una firme determinación. A mí me encanta una frase, yo no sé de quién es, se la he oído a Cassius Clay, se la he oído a otros autores, pero dice así: si tu mente puede concebirlo, tu corazón puede creerle y actúas, definitivamente ocurrirá. Entonces, eso de ponerte en la mente, en tu corazón y en tus acciones, que va a salir adelante de la dificultad, fue fundamental. O sea, hubo muchos momentos en donde mi vida no valía demasiado, estaba pendida de un hilo. Estuve conectado a un corazón artificial durante varios años. O sea, esa capacidad de caminar y hacer ejercicio cuando estaba en el momento más precario, le dice: Dios mío, este tipo está en un gimnasio con una máquina, con un corazón artificial cargándolo. Y a mí me encantaba verme en el gimnasio y verme haciendo las terapias físicas, porque lo importante, y mi esposa me lo insistía: no dejes de moverte, anda, muévete, oxigénate, fortalécete. Y tú dices: ¿para qué si me estoy muriendo? Precisamente para no morirte. Entonces, en este caso, las personas que no tienen situaciones de catástrofe de salud, oye, muévete, camina, haz ejercicio, reduce el estrés, oxigénate, porque estás muy bien, está mejor. Prepárate para que puedas avanzar. Y un elemento adicional es pedir ayuda. El que pide ayuda vive la vida del que pide ayuda. El que no pide ayuda vive la vida del que no pide ayuda. Y yo les pregunto, ¿quién tendrá mejor vida? Yo siento que nosotros debemos rodearnos de personas que deseen apoyarnos, ser humildes en pedir ayuda y ser capaces de humillarnos pidiendo ayuda. Esa antifragilidad de la cual habla Vanessa, parte de la antifragilidad está en mostrarnos frágil. Parece contradictorio, pero no es así. Al contrario, estoy frágil, a punto de quebrarme. Necesito ayuda. Y esa motivación que genera eso lo puedes encontrar a veces escuchando una música celestial, ayudándote a relajarte con colores, con cuadros pictóricos, observando la naturaleza, alumbrándote. De hecho, mi esposa me sacaba a que yo me asomara a las ventanas. Hubo momentos en los que estaba en el hospital donde las habitaciones donde estaba estaban totalmente cerradas,
sin luz de día. Era terrible. Entonces, lo que hacía era ejercicio de imaginación. Tu mente es capaz de imaginar situaciones que no están alrededor de ti. Entonces, alúmbrate con tu propia luz cuando la luz te falte. Nos han dejado unas reflexiones súper poderosas y profundas, que es un valor, y cuando lean "Y eso cómo se come", el libro, van a encontrar que todos los autores coinciden en que las cosas maravillosas van de adentro hacia afuera, se construyen de adentro hacia afuera. Esta serie es bien interesante porque durante la plática nos dejan unos lingotes de oro impresionantes que nos lleva a esto a verlo una y otra vez y poder hacer nuestras anotaciones, son prácticamente, bien decían que es un menú porque la receta es muy vasta, ¿sí? Ahorita me quedó muy claro que el pensar en uno mismo, el actuar en uno mismo es muy importante y a veces lo tomamos como un acto de egoísmo. No, 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 primero los demás. A ver, estamos hablando que es de lo particular a lo general y de ahí sale todo. Vanessa tenía por ahí algo que nos iba a compartir. Sí, es que justo al hilo un poco de lo que estamos comentando, es una historia súper breve, pero así como reflexión me gustaría, ¿no? que hiciéramos. Y de hecho, bueno, para los que me conocéis un poquito más, yo estuve un año viviendo con una familia pues muy especial, ¿no? Como interna, entonces ahora entenderéis por qué lo leo. Se llama La ventana, la historia. 2 hombres enfermos de gravedad compartían el mismo cuarto de un hospital. Uno de ellos tenía permitido sentarse durante 1 hora de la tarde para drenar el líquido de sus pulmones. Su cama estaba al lado de la única ventana de la habitación. El otro tenía que permanecer acostado de espaldas sin moverse. Conversaban incesantemente un día tras otro de los temas más variados y sobre todo de sus experiencias. Cada tarde, cuando el hombre del lado de la ventana se sentaba, le describía a su compañero de cuarto todo lo que veía en el exterior. Con el tiempo, el hombre acostado de espaldas, que no podía asomarse por la ventana, esperaba ansioso que llegara esa hora durante la cual disfrutaba con los relatos de su compañero. La ventana daba a un gran parque con un lago hermoso. Los patos y cisnes se deslizaban por el agua mientras los niños jugaban en la orilla. Los enamorados se paseaban y al fondo de este paisaje, en la distancia, se distinguía recortada sobre el cielo una bella vista de la ciudad con sus monumentos. Cuando el señor de la ventana describía todo esto con detalle, su compañero cerraba los ojos y lo imaginaba con una gran sonrisa en la boca. Una tarde le describió un desfile, otra tarde le retransmitió un partido. En otra ocasión le iba contando cómo la gente iba paseando y así sucedían las tardes, los días y las semanas. Una mañana, la enfermera, al entrar en la habitación para el aseo diario, se encontró con el cuerpo sin vida del señor de la ventana, que al parecer había muerto tranquilamente durante el sueño. Al día siguiente, el otro señor pidió que lo trasladaran cerca de la ventana. La enfermera realizó el cambio y después de asegurarse de que estaba cómodo, le dejó solo. El señor, con mucho esfuerzo y dolor, se apoyó en un codo para poder mirar al mundo exterior por primera vez desde su llegada al hospital. Por fin podría verlo todo por sí mismo. Una vez que consiguió incorporarse, miró por la ventana y lo único que vio fue la pared gris del edificio. Confundido y triste a la vez, llamó a la enfermera y le preguntó si sabía por qué su compañero muerto le había engañado, describiéndole tantas cosas maravillosas y distintas de lo que se veía realmente por la ventana. La enfermera le respondió: tu compañero era ciego, ni siquiera podía ver la pared de enfrente. Un día me comentó que lo hacía para animarte. Es una tremenda felicidad el hacer felices a los demás, sea cual sea tu propia situación. Me parece una historia preciosa para cerrar, ¿no? El hecho de decir, esto es resiliencia, antifragilidad, es todo sumado tipo cóctel, ¿no? En ese menú del que hablaba hace unos segundos Enrique. Y fijaos qué interesante. ¿Y por qué me conecta tanto esta historia? Porque, como os decía al principio, estuve viviendo durante un año con una familia de invidentes y ellos me enseñaron, entre otras cosas, hace ya más de 20 años, me enseñaron lo que era realmente la resiliencia y la antifragilidad. Muchísimas gracias por el ratito compartido. Extraordinario, extraordinario. Luis, adelante. Gracias a ti, Vanessa, y gracias también, Adrián, por esas experiencias compartidas, poderosísimas por demás. ¿Dónde podemos, Vanessa, comencemos contigo, dónde podemos contactarte, leer ese blog maravilloso y saber más de ti, hacerte preguntas?
Vale, pues bueno, sobre todo en todas las redes sociales como Escuela Ganas de Vivir. En LinkedIn, la verdad que me muevo bastante, por lo cual cualquier persona que quiera conectarme por LinkedIn, de hecho, hemos hecho grandes conexiones por allí. De hecho, con los compañeros del libro también podréis ir viendo todo lo que colgamos. Luego en el blog del Diario de La Rioja, de aquí, que llevo abanderada, ¿no? Pues mi tierra, aparte de Logroño, pues mi comunidad autónoma, ¿no? La Rioja. Y entonces escribo desde hace más de 8 años. Todos los domingos, o sea, voy poniendo, ¿no? 425, tal, Mm. porque llevo eso, pues 425 domingos de forma ininterrumpida, haya llovido, nevado, granizado, escribiendo, ¿no? Y en ese afán de compartir mi misión de vida. Entonces, bueno, me podéis encontrar a través de esa vía y si no, bueno, pues en YouTube, a través de también de este canal y del fantástico grupo Hayelin, Proyecto y eso, cómo se come y nada. Muchísimas gracias, de verdad, Enrique, Luis. Lo que quiero decirle a la gente que nos escucha es que recuerden siempre que la vida no te deja nunca sin opciones y que una opción es mejor que ninguna y varias son mejor que una. Por lo tanto, jamás permitas que nadie te diga que no te quedan opciones. La que existe, a lo mejor no la ves, pero entonces declara, existe una opción, no sé cuál es, la estoy buscando. Yo siento que así nosotros contribuimos a que las personas tengan la opción más importante que tiene un ser humano, que es ser feliz y vivir en la alegría. Para mí fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes este espacio. Gracias, Adrián. Bueno, Enrique, antes de darte el pase para cerrar el capítulo de hoy, recordar que este espacio llega gracias a Heigelin, pues la empresa que ha estado detrás del proyecto Y eso, cómo se come, y del Team 12, que ahora es, ya no sabemos ni en qué número va el team, porque se nos han ido uniendo muchos aliados en el camino, como Adrián, como Enrique también, y muchos más que pues los iremos presentando a medida que vayamos haciendo la serie de programas. Nos pueden encontrar en Amazon para que busquen el libro Y eso, cómo se come, simplemente tecleando en el buscador Y eso, cómo se come. Muchas gracias. Pues hemos pasado un rato bastante agradable conociendo estos conceptos y adentrándonos más a algo tan importante que debemos de trabajar todos los días. Muchas gracias a los invitados. Sigan en Y eso, cómo se come, porque esto es una probadita de todo lo que hay y de cada tema de los que vienen en ese libro maravilloso que ahora se va a convertir en un proyecto integral que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Gracias, Vanessa. Gracias, Adrián. Luis, nos vemos en la próxima y seguimos aquí en Y eso, cómo se come. Gracias, Nos vemos. pásenla bien.